Mi nombre es Gabriela García. Soy una persona que desde hace 6 años fui diagnosticada con diabetes tipo 2 y ya hace 4 meses me diagnosticaron con cáncer cervical. Yo conocí a raíz del diagnóstico del cáncer, fue que conocí este producto de Inmunocal. Fui a mi consulta regular, a mi chequeo de diabetes, y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Te tenemos que poner insulina, porque tu A1C está en 11.8. Yo le dije, no, yo no quiero que me pongan insulina. Y ella me dijo, pues tiene que ser porque puedes tener algún daño más grave o algo. Yo le dije, no. Y me dice, bueno, te voy a dar la cita para un mes y tienes que hacer algo. Yo dije, sí, voy a tratar de hacer ejercicio, comer diferente, algo. Entonces, después de eso, a las 2 semanas, yo fue que conocí el producto. Una amiga de mi hija le dijo, ¿sabes qué? Hay una persona con este producto, y mi hija me lo compartió y yo le dije, no, porque es igual que cualquier otro producto que te dicen que te van a sanar todas las enfermedades y todo es lo mismo. Entonces yo no quería eso, pero mi hija insistió y dijo, sí mami, te lo voy a comprar y te lo vas a tomar como es. Y está bien, yo lo empecé a tomar, tenía 2 semanas yo de estarlo tomando cuando me tocó nuevamente ir a la clínica. Fui a la clínica, me hicieron nuevamente el examen de la A1C y me dijo la doctora, wow, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque tu A1C hoy está en 6.4. Y yo dije, pues qué bueno, ¿verdad? Y entonces, como ya me habían diagnosticado lo del cáncer cervical, yo seguí yendo a mis chequeos y el día 5 de agosto fue que me operaron. El día 6 yo salí del hospital. Llevo una semana en recuperación y la verdad yo me siento muy bien, me siento con energía. Yo no he sabido lo que es un dolor o lo que es un padecimiento del cáncer. Digo, gloria a Dios, porque es algo grande para mí. Sigo tomando el producto y me siento llena de energía. Me siento bien. No guardo cama, ni estoy tirada en una cama. Es un producto que te sana por dentro. No es el típico producto que mucha gente piensa que se lo vas a ir a promocionar o algo y le vas a decir, te va a sanar de todo. No, este producto te levanta tus autodefensas y te va sanando lo que es tu ser por dentro. Te ayuda a no enfermarte. Yo se los recomiendo. Yo realmente estoy muy satisfecha con el producto. Me siento muy bien, me siento sana y llena de energía. Bendiciones para todos.